Siempre creí que las bodas eran sagradas. Un instante suspendido en el tiempo. Un respiro raro donde todo parece estar en su lugar. Eso me repetía mientras alisaba el encaje de mi vestido en la suite nupcial. Mi prometido, Daniel, me esperaba en el altar. Mi padre, Ricardo, susurró desde la puerta que era hora. Sonreí. Por una vez, sentía que todo se alineaba. Había hecho todo bien. Una carrera estable, decisiones responsables, y ahora, casarme con el hombre en quien confiaba plenamente. Mi madre, Magdalena, no vino a verme antes de la ceremonia. Ni una vez. Eso ya me decía algo, pero estaba demasiado nerviosa para notarlo. Magdalena siempre fue impredecible, de lengua afilada, dramática cuando tenía público. Pero jamás pensé que elegiría mi boda para una de sus escenas. La ceremonia fue sencilla y hermosa. Música suave, votos escritos por nosotros, el suspiro contenido de los invitados. Mi hermana, Carolina, estaba en la segunda fila, apretando la mano de su esposo. La miré y me dio un leve asentimiento, como diciendo, «Lo lograste». Y así era. Luego vino la recepción. Copas de cava brindando, risas llenando el salón. Daniel me tomaba de la mano bajo la mesa. Por un momento, me relajé. Cuando mi padre golpeó su copa con el tenedor para anunciar el discurso de Magdalena, sonreí, esperando un brindis emocional lleno de chistes torpes y anécdotas viejas. En cambio, se levantó y dijo, «Nunca te lo dijimos. Eres adoptada». El salón quedó en silencio. Me congelé. Ella se rió. Se rió. Y agregó, «Bueno, lo merecían saber, ¿no?» Nadie se rió con ella. La gente miraba alrededor, sin saber si reír, llorar o salir corriendo. Mi corazón latía con fuerza. Daniel me apretó la mano, pero la retiré. Me levanté, las piernas temblando bajo el peso del vestido, y salí. Nadie me siguió. Ni Carolina, ni Daniel, ni siquiera Magdalena. Me encerré en la suite de arriba, mirando mi reflejo en el espejo. Parecía un fantasma vestido de blanco. El móvil vibraba con mensajes que no abrí. Me quedé allí por horas, hasta que la música se apagó y el ruido de los invitados se desvaneció en la noche fría. Pero no lloré. Llamé a una abogada a la mañana siguiente. Lo primero que me preguntó fue, ¿tiene motivos para creer que su madre decía la verdad? Y me di cuenta. No, no tenía ninguno. Magdalena siempre tuvo talento para la crueldad. Le gustaba herir con palabras, disfrazándolo de sinceridad. Pero esa noche no se sintió como uno de sus ataques típicos. Había algo más. No veneno. Algo más frío. Calculado. Contraté al despacho de inmediato. Me prometieron discreción y rapidez. Les pedí que buscaran mis registros de nacimiento, si existían. Mientras tanto, Daniel y yo regresamos a casa al día siguiente en silencio. No mencionó la boda. No habló de mi madre. Solo se sirvió un whisky y se sentó a ver deportes, como si nada hubiera pasado. Me senté frente a él y pregunté en voz baja, «¿Por qué no viniste tras de mí?» Se detuvo, la copa en el aire. Necesitabas espacio. Eso no era lo que necesitaba. No en ese momento, cuando todo mi mundo se había desmoronado. Lo observé por un rato, sus hombros relajados, su rostro sereno. Ni siquiera se había quitado la corbata. «¿Le crees?», pregunté. No respondió de inmediato. Finalmente, se encogió de hombros. «¿Importa?». «Sigues siendo tú». Pero yo no me sentía como yo. Y él ya no me miraba igual. No sabía si era lástima o indiferencia. Pero sentí una puerta cerrándose lentamente entre nosotros. En los días siguientes, me quedé en casa. Ignoré llamadas. Carolina vino una vez. Dejó una bolsa con recuerdos de boda sin usar y un sobre con la foto de boda de nuestros padres. «Mamá no está arrepentida», dijo en la puerta. «Cree que te hizo un favor». «¿Un favor?». «Dice que ahora sabes la verdad y que dejarás de fingir que alguna vez fuiste parte de esta familia». Sus palabras dolieron más de lo que esperaba. Siempre supe que Magdalena prefería a Carolina, pero no sabía que me resentía. «No lo entiendo», susurré.
¿Por qué ahora? ¿Por qué allí? Carolina dudó. Luego dijo, quizá porque sabía que era cuando más dolería. Antes de que pudiera preguntar más, se fue. Esa noche abrí el álbum de fotos de mi infancia. Estaba lleno de imágenes. Yo en el columpio, Ricardo conmigo en la playa, velas de cumpleaños, recitales de ballet. Todo se sentía como mentiras de papel. Las caras que antes eran mi hogar, ahora parecían extraños fingiendo cariño. La abogada llamó 3 días después. Encontramos algo, dijo. Sentí el pecho apretado. Dígame. Fuiste adoptada. Fue un acuerdo privado. Sin agencia, sin casa de acogida. Directo. Tenías apenas unas semanas. Se me secó la garganta. Mi madre, Magdalena, ¿ella me adoptó? Ella y su esposo firmaron los papeles, pero la identidad de tu madre biológica está sellada. Hay una cláusula de confidencialidad. Tal vez podamos impugnarla en el tribunal. Colgué y me quedé quieta mucho tiempo. Magdalena no había mentido. Pero, ¿por qué decírmelo así? Decidí enfrentar a Ricardo en persona. Él siempre fue el callado, el que amortiguaba las tormentas de Magdalena. Me convencí de que él tendría respuestas. Pero cuando llegué y lo vi en el jardín, podando rosas como si nada hubiera pasado, se me revolvió el estómago. Me saludó con la mano, sin culpa, como si solo pasara por Keife. Nos sentamos en el porche. El silencio pesaba. Papá, dije. Ya lo sé. No preguntó a qué me refería. Solo asintió, lentamente. Eras una bebé hermosa, dijo. Tu madre biológica. No podía quedarse contigo. Magdalena. Quería otro hijo. Carolina ya tenía 5 años. Llevábamos años intentando. Y cuando se enteró de una joven que daría a su bebé, insistió. Apreté los puños. ¿Y nunca pensaron que merecía saberlo? Desvió la mirada. Siempre pensamos decírtelo. Pero pasó el tiempo. Y Magdalena dijo que ya no importaba. Que eras nuestra. Entonces, ¿por qué me humilló? Respiró hondo. Creo que nunca creyó que eras verdaderamente suya. Eso dolió más de lo esperado. Me fui antes de decir algo que lamentara. No lloré. No podía. Algo dentro de mí se estaba endureciendo. De vuelta en casa, Daniel hablaba por teléfono. Bajó la voz al verme. Un momento, dijo, y puso el mute. ¿Estás bien? Hablé con mi padre. Asintió, como si ya lo supiera. Entonces, ¿es verdad? Esperé que dijera algo más. Un abrazo. Una palabra amable. Algo. Pero volvió a su portátil y dijo, deberíamos pensar en cancelar la luna de miel. Me quedé paralizada. ¿Eso es todo lo que vas a decir? Me miró molesto. Lo siento, ¿qué esperas de mí? No soy tu terapeuta. Ahí estaba todo. Esa noche, después de que Daniel se acostara, me senté sola en el comedor con una copa de vino y las copias impresas de mis papeles de adopción. Un nombre estaba tachado, el de mi madre biológica. Miré esa línea negra como una herida que se negaba a cerrar. Llamé a la abogada a la mañana siguiente. Quiero impugnar la confidencialidad, dije. Llévalo a juicio si hace falta. Ella dudó. Debes saber que eso puede abrir puertas que no se pueden volver a cerrar. A veces, los padres biológicos no quieren ser encontrados. No me importa, dije. Necesito la verdad. Una pausa. Prepararemos la solicitud, dijo la abogada. 2 días después, Carolina volvió a aparecer. Tenía los ojos hinchados, como si no hubiera dormido. Creo que deberías saberlo, dijo. Mamá está hablando con la gente. Está contando que tú arruinaste la boda, que saliste corriendo y la dejaste en ridículo. Solté una risa amarga. Suena a ella. Está diciendo que siempre fuiste inestable, que nunca valoraste lo que tenías. Crucé los brazos. ¿Lo sabías, Carolina, antes de la boda? No respondió de inmediato. Luego, en voz baja. Sí. Me enteré hace años. Me hizo prometer que no te lo diría. La miré. No podía siquiera hablar. Dijo que si lo sabías, destruirías a la familia. Susurró. Negué con la cabeza.
La destruyó ella de todos modos. La primera audiencia para impugnar la cláusula de confidencialidad llegó antes de lo esperado. Me senté junto a mi abogada, en un tribunal silencioso, con una tensión tan densa que parecía envolverme como lana. Daniel no vino. Alegó una reunión de trabajo, una presentación para una startup que no podía reprogramar. No volví a preguntar, ni una vez. La jueza escuchó con atención mientras mi abogada exponía el caso, que tenía derecho a saber quién me trajo al mundo, especialmente ahora que esa verdad se había usado en mi contra. Mi expediente estaba sellado por una cláusula de hace décadas, una que no consideraba el daño psicológico del secreto. La jueza se lo tomó en consideración. Emitiré una decisión en el transcurso de la semana, dijo. Salí de la sala sintiendo que había envejecido 10 años. Esa tarde, Magdalena llamó. Estuve a punto de dejar que sonara hasta que cortara, pero algo en mí necesitaba oír su voz. Espero que estés satisfecha, dijo con voz plana. ¿Satisfecha de qué? De arrastrar a la familia a los tribunales, de convertir tu vida en una telenovela. Me reí con amargura. Eso lo hiciste tú en la boda. No respondió enseguida. ¿Crees que esto se trata de alguna gran verdad? Se trataba de ponerte en tu lugar. Esas palabras se me quedaron clavadas. Ardían. Te lo di todo, continuó. Y aún así, siempre quisiste más. Más atención, más elogios, como si nunca fuera suficiente para ti. Quería pertenecer, dije. Tú nunca perteneciste. Colgué. La mano me temblaba, no de tristeza, sino de rabia. Días después, la jueza aprobó la solicitud. Finalmente, conocería el nombre de mi madre biológica. El expediente sin sellar llegó en un sobre blanco, sin ceremonia, sin drama. Solo la verdad, en tinta negra sobre papel blanco. Su nombre era Beatriz Rojas. Tenía 19 años cuando me entregó. Sin dirección. Sin datos de contacto. Solo una nota breve. Solicitó no ser contactada. Tuvo dificultades emocionales. No contaba con apoyo familiar. Me quedé mirando el papel, su nombre difuminándose. Beatriz. Un fantasma con mi sangre. Le entregué el expediente a la abogada. Encuéntrala. En casa, Daniel me esperaba. Llegas tarde, dijo, sin apartar la vista del móvil. Ya tengo el nombre, dije. Qué bien, respondió sin emoción. Se llama Beatriz. Asintió una sola vez y siguió escribiendo. Me senté frente a él. ¿Qué estamos haciendo? Al fin, levantó la vista, parpadeando como si lo hubiera interrumpido. ¿Cómo? Esto, dije. Nosotros. No preguntas cómo me siento. No fuiste al tribunal. ¿De verdad quieres estar casado? Se recostó en la silla. Honestamente, estás actuando como una víctima desde la boda. Es agotador. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Me puse de pie. Entonces quizás deberíamos darnos un tiempo. Se encogió de hombros. Como quieras. Y así el matrimonio que creía desear se rompió. En silencio, sin resistencia. Le escribí a Carolina más tarde. Tengo un nombre. Llamó de inmediato. ¿Quieres que vaya? No, respondí. Creo que esta parte tengo que hacerla sola. Porque en algún lugar, Beatriz Rojas era real. Y por primera vez en mi vida, sentía que estaba cerca de conocer mi verdad. La investigadora del despacho tardó 4 días en encontrarla. Beatriz Rojas. Ahora con 41 años, viviendo en un modesto apartamento en Guadalajara, trabajando en una clínica veterinaria. Nunca se casó. No tiene hijos registrados. Nunca salió del estado. Me entregaron un expediente. Básico, pero suficiente para hacerla real. Me quedé mirando su foto. Una toma casual sacada de redes sociales. Ella con un gato gris atigrado sobre el hombro, sonriendo apenas. Mi sonrisa. La misma forma en los ojos. Esa noche reservé un vuelo. No se lo conté a Daniel. Ya no le debía eso. La mañana que llegué, el cielo estaba gris y pesado.
Me quedé parada frente a la clínica durante 15 minutos, con el corazón desbocado. 1000 pensamientos pasaban por mi mente. ¿Y si lo negaba? ¿Y si me cerraba la puerta? ¿Y si me miraba y no me reconocía? Pero cuando entré, ella estaba allí, alta, de piel clara, cabello oscuro recogido en un moño suelto. Se la notaba cansada, agotada en esa forma particular en la que solo se ve a las mujeres que han cargado solas con todo. ¿En qué puedo ayudarte?, preguntó. Su voz era suave. Las rodillas casi me fallan. Creo que... Tragué saliva. Me llamo Alma. Creo que eres mi madre biológica. Se quedó paralizada. La mano le cayó al mostrador. Por un largo momento, ninguna de las dos se movió. Luego, en voz baja, dijo: Sabía que este día podía llegar. Salimos afuera. Encendió un cigarro con las manos temblorosas y se apoyó contra la pared como si la necesitara para sostenerse. ¿Te pareces a ella?, dijo de pronto. ¿A ella? La mujer que te llevó. La sangre se me heló. Magdalena, asintió. No quería entregarte, Alma. No quería. Pero me lo hicieron imposible. ¿Quién?, pregunté. Desvió la mirada. Estaba en un hogar para mujeres, embarazada, sin dinero, sin apoyo. Magdalena vino a dar una charla. Dijo que buscaba adoptar, que podía darte todo lo que yo no podía. Sentí el estómago darme un vuelco. Me eligió. Me prometió ayuda con los gastos médicos, que podría verte de vez en cuando, pero apenas firmé los papeles, desapareció. Cambió su número. Nunca más supe de ella. Apreté los puños. Te mintió. Nos mintió a las dos. Me senté a su lado. No lloró. Yo tampoco. Había demasiado espacio entre nosotras. Años de silencio. Pero en ese momento, algo cambió. No fui abandonada. Me arrebataron. Dudó antes de hablar otra vez. Solía buscar fotos tuyas en internet. Intentaba encontrarte, pero nunca publicaban nada. Pensé que quizás ni sabías. No lo supe. Hasta mi boda. Lo dijo delante de todos, como un chiste. Beatriz se tapó la boca. Dios mío. Lo arruinó todo. Me miró. Lo siento. Por todo. Si pudiera cambiarlo. No hace falta, dije en voz baja. Solo necesitaba que estuvieras. Y estás. Nos quedamos en silencio hasta que terminó su descanso. Me dio su número. Me gustaría conocerte, si tú me dejas. Quiero eso, le dije. Y lo decía en serio. Esa noche me registré en un hotel y apagué el teléfono. No quería saber de Daniel, ni de Carolina, ni de nadie. Por una vez, quería estar sola con la verdad, aunque doliera. Me paré frente al espejo. Mismos ojos que Beatriz. Mismo mentón. Misma curva en los hombros. Me vi a mí. No la hija de Magdalena. No la esposa ignorada. Solo Alma. Y por primera vez en semanas, dormí. Volé de regreso 2 días después, con el número de Beatriz guardado en el celular y un nuevo peso en el pecho. No una carga, sino algo sólido. Algo real. Al entrar a la casa, el silencio me golpeó más fuerte de lo esperado. Daniel no estaba. Una nota reposaba sobre la encimera, escrita con esa letra que antes me parecía tan firme. Me fui a casa de Marcos por un tiempo. Avísame cuando tengas todo resuelto. ¿Resuelto? Rasgué la nota por la mitad. Llamé a una abogada de divorcio a la mañana siguiente. Él no respondió cuando intenté decirle directamente. Tampoco contestó el correo. Pero 3 horas después de que la abogada presentara los primeros papeles, Daniel envió un único mensaje, seco y pasivo-agresivo. Supongo que así es más fácil. Suerte. Eso fue todo. Sin pelea, sin explicación, sin arrepentimiento. Fue casi peor que un final dramático. Ni siquiera obtuve enojo, solo apatía. Pero no tenía tiempo para lamentar, porque Magdalena apareció en mi puerta esa misma tarde. Abrí, y por un segundo ninguna dijo nada. Se la veía más vieja. O tal vez era solo que yo ya no la veía con ojos de hija. Bueno, dijo, supongo que ya hablaste con ella. ¿Con Beatriz? Se estremeció. Solo un instante.
Así que es cierto. Corriste hacia la mujer que te abandonó. Ella no me abandonó. Tú me la arrebataste. Un leve tic en la mandíbula. No reescribas la historia solo porque ahora te conviene. ¿Mi historia? Cerré la puerta detrás de mí y salí al porche. Le mentiste a ella, me mentiste a mí, me mostraste como un trofeo y me desechaste en cuanto quise saber la verdad. Los ojos de Magdalena se entrecerraron. Era una chica sin rumbo y sin un peso. Yo te salvé. No, dije en voz baja. Te salvaste a ti misma. Querías control. Una hija que no cuestionara nada. Y cuando lo hice, me castigaste. Cruzó los brazos. ¿Ahora vas a contarle esto al mundo? ¿Hacerme quedar como la villana en tu drama personal? No hace falta, dije. Ya lo hiciste tú sola en mi boda. Finalmente, su expresión se resquebrajó. La voz le tembló. Nunca fuiste agradecida. Nunca fui tuya, susurré. Parpadeó, fuerte. Pensé que tal vez me iba a bofetear, pero en lugar de eso, dio un paso atrás, buscó a tientas las llaves del coche y se marchó sin decir una palabra más. Esa noche, Carolina llamó. No contesté. Después me mandó un mensaje. No sabía que era tan grave. Te lo juro. Quiero hablar. No sabía si quería hablar. En cambio, llamé a Beatriz. Contestó al segundo timbrazo. Estoy pensando en volver allá pronto, dije. No preguntó por qué. Solo dijo, siempre serás bienvenida. Nos quedamos en silencio al teléfono. Y en ese silencio, finalmente comencé a entender algo que nunca había comprendido del todo. La familia no es solo la sangre, ni siquiera los años compartidos. Es la honestidad. Es estar presente. Es quien aparece cuando lo necesitas. Y Magdalena se había pasado toda mi vida demostrando que no era familia en absoluto. No respondí al mensaje de Carolina por 3 días. No porque quisiera castigarla. Simplemente no sabía cómo oír su voz sin saborear la traición otra vez. Había pasado tantos años pensando que era mi ancla, solo para darme cuenta de que ella también flotaba a la deriva en la misma corriente que había creado Magdalena. El silencio ya no era neutral. Tenía peso. Tomaba partido. Pero en la mañana del cuarto día, apareció. Sin aviso. Sin mensaje. Solo ella, parada frente a mi puerta con un suéter demasiado delgado para el clima y una bolsa de papel en las manos. Abrí la puerta, ya cansada. Podías haber llamado. Lo sé, dijo, pero supuse que no ibas a contestar. Nos sentamos en la cocina. Puso la bolsa sobre la mesa y sacó 2 escones de nuestra panadería favorita de la infancia. Odié lo considerado que era. Lo fácil que hubiera sido perdonarla, si eso fuera suficiente. No lo sabía, dijo, mirando sus manos. No todo. Sabía que eras adoptada. No sabía cómo Magdalena encontró a Beatriz, ni qué promesas se hicieron. Te lo juro. ¿Y nunca pensaste en decírmelo? Pensé que ella lo haría. Pensé que con el tiempo se calmaría. O, no sé, que no era mi lugar. La miré fijo. Tú eras la única persona que podía hacer que fuera tu lugar. Parpadeó, con los ojos ya llenos de lágrimas. No quería perder lo poco de paz que había en la familia. He estado calmando a mamá desde que éramos niñas. Eso era lo que hacía. Siempre lo hice. ¿Y yo qué tuve? Dije en voz baja. Me pasé la vida entera tratando de ganarme un lugar en una mesa a la que nunca pertenecí. Carolina rompió a llorar. De verdad, de ese llanto que te hace temblar los hombros y quebrar la voz. Lo siento, dijo. No merezco tu perdón, pero no quiero ser otra persona más que desaparece de tu vida. Sus palabras quedaron entre nosotras como una prueba, y yo no sabía cuál era la respuesta correcta. No estoy lista, dije, pero tampoco voy a cerrar la puerta. Asintió, se secó las lágrimas y dejó la bolsa sobre la mesa. Aún están calientes, murmuró antes de irse. Esa noche redacté una carta. No para Magdalena, ni para Daniel. Para mí. Comenzaba así. Querida Alma, lamento no haberte protegido antes.
Volqué todo allí. La rabia, la confusión, el duelo por una infancia que no fue lo que creía. Y cuando terminé, la doblé y la guardé en un cajón, no para que otros la leyeran, sino porque necesitaba escucharlo de mí misma. Al día siguiente, reservé un vuelo a Guadalajara. Esta vez, Beatriz vino a buscarme al aeropuerto. Había limpiado el cuarto de invitados, comprado una segunda taza para el café. Dejó toallas limpias dobladas sobre la cama, como si fuera un hotel. No intentó impresionar, y eso fue lo que lo hizo fácil. Durante la cena, le pregunté si alguna vez se había arrepentido de llamarme Alma. Sonrió. Yo no te puse ese nombre. Magdalena no aceptó el que elegí. Me quedé helada. ¿Cuál era? Lina. La palabra me golpeó algo profundo en el pecho. No porque me gustara más, sino porque era mío. O debió haberlo sido. ¿Quieres que te llame así? Preguntó Beatriz con suavidad. Negué con la cabeza. Number, pero quiero recordarlo. Asintió. Es justo. Esa noche, me mostró una pequeña caja que había guardado todos estos años. Recortes de periódico, una copia de la pulsera del hospital, una foto mía de recién nacida. Dijo que la guardaba como hay quienes guardan la esperanza. Lloré por primera vez en semanas, y esta vez no fue por dolor, fue por alivio. Beatriz y yo encontramos un ritmo tranquilo en los días siguientes. Cocinábamos juntas, dábamos largas caminatas, hablábamos de todo, menos de Magdalena. No era evasión, era sanación, como la luz filtrándose por un bosque tras una tormenta larga. Una tarde, mientras revisábamos una caja de sus cosas de la universidad, Beatriz sacó un diario desgastado y dudó. Es del año en que quedé embarazada, dijo. No lo he abierto en décadas. Me lo entregó, pero no lo abrí de inmediato. Se sentía sagrado, cargado de cosas que nos habían formado a ambas. Más tarde, ya en la habitación de huéspedes, lo leí de principio a fin. Las entradas eran crudas y dolientes, llenas de esperanza un día y desesperación al siguiente. Escribía sobre el miedo, la soledad, cuánto ya amaba a ese bebé que aún no conocía. Y ahí estaba, una entrada escrita la noche después de que Magdalena visitó el hogar para madres jóvenes. Hay una mujer llamada Magdalena. Dice todas las palabras correctas. Tiene dinero, un esposo, un hogar estable. Me prometió que podría visitarla, que no me cerrarían la puerta. Se siente mal, pero no sé qué más hacer. Sigo esperando que alguien me detenga, que alguien diga, espera, hay otra forma. Pero nadie lo hace. Me dolió el alma. Por la chica acorralada para entregar a su hija, y por la mujer que esa hija se convirtió, criada entre mentiras. A la mañana siguiente, volví a llamar a mi abogada. Necesito saber si las acciones de Magdalena durante la adopción pueden ser impugnadas, dije. Si lo que le hizo a Beatriz fue legal, o solo conveniente. La abogada suspiró. Técnicamente, no fue ilegal. Moralmente es otra historia. Las leyes sobre adopciones privadas en ese entonces eran difusas. Si haces esto público, no será sobre castigo, será sobre exposición. Esa palabra se me quedó. Exposición. Esa tarde escribí una carta. No para redes sociales, para mí, para algo. Pasé 31 años creyendo que era hija de alguien más, que tenía que ganarme el amor, probar que merecía mi lugar, mantenerme callada para no tambalear el suelo donde estaba parada. Pero aprendí hace poco que ese suelo nunca fue estable, y que yo no era pequeña. Estaba contenida. Esta no es una historia de venganza, es una historia de recuperación. Encontré mi voz justo en el lugar donde me la habían quitado, y pienso seguir usándola. No la publiqué. Aún no. Pero la imprimí y la pegué en la nevera de la cocina de Beatriz. Más tarde, Beatriz sonrió al verla. Eso es tuyo, dijo. Cada palabra. Días después, Carolina me envió un correo con una foto. Era de nosotras dos de niñas, sentadas en un columpio. La miré largo rato. No recordaba ese día, pero sí ese sentimiento.
querer pertenecer, y por un momento, casi creer que lo hacía. Escribió: me equivoqué. Siempre fuiste parte de nosotras, incluso cuando te hicieron sentir lo contrario. Espero poder ser parte de tu nueva historia también. Miré la pantalla y susurré: tal vez. Ni sí, ni no tal vez. Porque no todas las relaciones merecen puertas cerradas. Algunas merecen espacio, grietas de luz, lugar para crecer. Y esta vez, yo decidiría cuáles valían la pena conservar. La mañana en que el divorcio se finalizó, no sentí alivio. Sentí algo más suave, como si se hubiera abierto una ventana en una habitación que no sabía que me estaba ahogando. No hubo mensaje de Daniel, ningún intento de reparar lo que dejó pudrirse. Solo un documento, enviado por correo, firmado y sellado. Lo reenvié a mi abogada y cerré la computadora. Más tarde, Beatriz y yo fuimos a un lago cercano. Nos sentamos en el borde del muelle, los pies colgando sobre el agua quieta. Estoy pensando en mudarme, dije en voz baja. ¿A dónde? No lo sé aún, pero no de vuelta allá. Esa casa ya no es mía. Podrías quedarte aquí, dijo con ternura. Sin presión, solo un hogar si lo quieres. Se me formó un nudo en la garganta. No sabía cuánto necesitaba oír eso. No insistió. No rogó. Solo sonrió y volvió a mirar el agua. Esa noche, desempacé la pequeña maleta en la que había vivido. Por primera vez en semanas, doblé mi ropa en cajones. Coloqué una foto mía con Beatriz, tomada el día anterior, en la mesita de noche. Se sentía como el comienzo de algo, no de un capítulo, de un libro nuevo. Me senté en el porche esa mañana con una taza de café entre las manos y Beatriz a mi lado, mientras el sol salía entre árboles que susurraban en lugar de gritar. Creo que voy a publicarlo, dije. Beatriz me miró, pero no preguntó qué. Ya lo sabía. La carta, dijo suavemente. La carta, la historia, todo, asintió con calma. Hazlo, ya la cargaste sola demasiado tiempo. Esa tarde subí la publicación, junto con una copia escaneada del expediente sellado, la transcripción del discurso de Magdalena en la boda, y una carta abierta no dirigida a mi familia biológica, sino a cualquiera que alguna vez fue obligado a callar y sonreír mientras lo borraban. No esperaba la respuesta. En cuestión de horas, se difundió. No se hizo viral, pero sí constante. Recibí mensajes de mujeres que nunca había conocido, contándome que ellas también fueron adoptadas en las sombras, que también se sentaron a cenar con gente que nunca las vio realmente. Carolina me escribió esa noche. Fue valiente, y fue verdad. Estoy orgullosa de ti. Espero que algún día me dejes ser parte de tu sanación también. Respondí simplemente: ya lo eres. Solo sigue estando. El fin de semana siguiente, volví a mi antigua casa por última vez. No para regresar, sino para vaciarla. No esperaba que Magdalena estuviera allí, pero lo estaba. Parada en el vestíbulo, como si nada hubiera cambiado. Por una vez, no parecía furiosa. Se la veía cansada. «Vaya lío has armado», dijo, señalando mi teléfono con la cabeza. «Yo solo limpié uno», respondí. Ya no quedaban batallas por pelear. No necesitaba su disculpa. No necesitaba su validación. No me detuvo cuando salí con la última caja. Beatriz me esperaba en la acera. Le entregué un portarretrato gastado, el que tenía mi pulsera del hospital, que ella había guardado. «Quiero que esto esté en tu casa», le dije. «Nuestra casa», corrigió suavemente. Sonreí. Pasaron las semanas, luego los meses. No los conté. Ya no estaba sobreviviendo. Estaba viviendo. Conseguí un trabajo de medio tiempo en una biblioteca local. Me inscribí en un curso en línea de orientación psicológica. Escribía cada mañana. Y a veces, solo a veces, respondía mensajes de desconocidos que buscaban su voz. Uno me marcó. De una mujer en Sonora. ¿Cómo aprendiste a soltar la rabia? Lo miré largo rato antes de escribir. No la solté. Le di propósito.